Hola, hola amantes de las telenovelas turcas, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estéis todos genial, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Nos encanta tenerte con nosotros. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a hablar de algo que sabemos que os tiene a todos con el corazón en un puño: Can Yaman y Demet Özdemir juntos otra vez. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Un romance que nos cautivó a todos durante Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y que, para muchos, nunca terminó realmente. Han pasado años, ambos han seguido sus caminos, pero hay fuego donde hubo brasas. Se ha reavivado la llama. En este vídeo vamos a analizar todas las pistas, los rumores, los gestos sutiles y las conexiones inesperadas que nos hacen pensar que sí podría haber una segunda oportunidad para Can y Demet. Vamos a sumergirnos en el mundo de las redes sociales, las entrevistas, los proyectos futuros y, por supuesto, el lenguaje corporal. Porque, seamos sinceros, a veces las miradas dicen más que 1000 palabras. Antes de que empecemos, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las telenovelas turcas y si queréis estar al tanto de todas las novedades sobre Can y Demet, suscribiros a nuestro canal. Es la mejor forma de no perderos nada y de apoyarnos para seguir creando contenido que os encante. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no os perderéis nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que la historia de Can y Demet es una de esas que te atrapan desde el principio. Erkenci Kuş fue un boom mundial, un fenómeno que traspasó fronteras. Y no solo por la trama, que era fresca, divertida y romántica, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. Kandibit y Sanem Aydin eran la pareja perfecta, y Can Yaman y Demet Özdemir parecían haber trascendido la pantalla. Esa chispa, esa conexión palpable, era lo que hacía que millones de espectadores en todo el mundo se sintieran identificados con su historia de amor. No era solo actuación, había algo más, una energía que emanaba de ambos y que era imposible de ignorar. Durante la emisión de la serie, los rumores de romance fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, riendo y divirtiéndose. Desde cenas íntimas hasta escapadas en grupo con el resto del equipo, cada aparición pública alimentaba las especulaciones. Fans ávidos buscaban fotos y vídeos en línea, analizando cada detalle, cada sonrisa, cada mirada. ¿Era amor verdadero o simplemente una estrategia de marketing? La verdad es que para muchos no importaba. La magia estaba ahí, presente en cada episodio y en cada interacción fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, muchos daban por hecho que eran algo más que amigos y compañeros de trabajo. Y seamos honestos, nos encantaba creerlo. Era como vivir un cuento de hadas moderno, donde los protagonistas de nuestra telenovela favorita encontraban el amor en la vida real. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Terminó la serie, cada uno tomó caminos diferentes y los rumores de romance se fueron apagando. Erkenci Kuş llegó a su conclusión, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Demet se centró en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y consolidando su carrera como actriz. Can, por su parte, buscó nuevos horizontes, expandiendo su carrera a Italia y conquistando el corazón del público europeo. La distancia física y profesional parecía marcar el fin de una era. Demet comenzó una relación con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse, mientras que Can se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta. Parecía que la historia de Can y Demet había llegado a su punto final. La ilusión se desvaneció, dejando paso a la realidad de dos vidas que seguían caminos separados. Sin embargo, el destino a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. El matrimonio de Demet y Oğuzhan duró apenas unos meses, y la relación de Can y Diletta también terminó. Los fans quedaron atónitos. ¿Qué había pasado? Las razones detrás de ambas separaciones permanecieron en gran medida en la esfera privada, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. De repente ambos estaban solteros y disponibles. Y ahí fue donde la esperanza renació para muchos de sus fans. ¿Podría haber una segunda oportunidad? La llama que parecía extinguida resurgió con fuerza, impulsada por la nostalgia, el cariño y el deseo de ver a Can y Demet juntos de nuevo.
Aquí es donde entran en juego las pistas, los rumores y las especulaciones. Porque, seamos sinceros, cuando se trata de Can y Demet, hasta el más mínimo gesto se interpreta como una señal. Y para ser justos, ha habido algunos gestos bastante significativos. Cada movimiento, cada interacción, cada palabra se analiza con lupa, buscando indicios de un posible reencuentro. La comunidad Candem se activó desempolvando viejas fotos y vídeos, buscando patrones y significados ocultos. Uno de los primeros indicios que despertó la curiosidad de los fans fue el hecho de que ambos comenzaron a seguirse nuevamente en redes sociales. Después de años de silencio, de no interactuar públicamente, de repente, ¡boom! Se seguían mutuamente en Instagram. Para muchos, esto fue la confirmación de que al menos habían retomado el contacto y que las cosas entre ellos estaban bien. Un simple follow en Instagram se convirtió en un símbolo de esperanza, una señal de que el puente que los unía no estaba completamente destruido. Pero no solo eso, también se han dado likes y comentarios sutiles en sus publicaciones. Un corazón aquí, un emoji allá, pequeños gestos que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. Un me gusta en una foto de Demet con su perro, un emoji de fuego en una publicación de Can sobre su nuevo proyecto, pequeños detalles que alimentan la imaginación y confirman que al menos están prestando atención al otro. Y por supuesto, las redes sociales se han inundado de teorías y especulaciones. Desde análisis exhaustivos de sus publicaciones hasta montajes fotográficos comparando sus outfits, la creatividad de los fans no tiene límites. Otro factor importante a tener en cuenta es el hecho de que ambos han hablado públicamente sobre su relación. En varias entrevistas, tanto Can como Demet han reconocido la importancia que tuvo Erkencikus en sus vidas y la buena relación que mantienen. Han elogiado el trabajo del otro, han recordado anécdotas divertidas y han dejado claro que se tienen mucho cariño y respeto. Estas declaraciones, aunque cautelosas, dejan entrever un vínculo que trasciende la simple amistad o la camaradería profesional. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre Can y ella respondió con una sonrisa: Can es una persona muy especial para mí. Hemos compartido momentos increíbles y siempre le desearé lo mejor. Una respuesta que, si bien no confirma nada, tampoco descarta la posibilidad de un reencuentro. La sonrisa, el brillo en sus ojos, la elección de las palabras, todo contribuye a crear una atmósfera de misterio y esperanza. Por su parte, Can también ha hablado en términos positivos sobre Demet. En una entrevista en Italia, le preguntaron si volvería a trabajar con ella y respondió: por supuesto que sí. Demet es una actriz muy talentosa y una gran compañera de trabajo. Me encantaría volver a compartir un proyecto con ella. Esta declaración es especialmente significativa, ya que sugiere que la puerta a una colaboración futura está abierta. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla enciende la imaginación de los fans y alimenta el sueño de un romance reavivado. Estas declaraciones, combinadas con los gestos en redes sociales, han alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. La fe de la comunidad Candem se mantiene intacta, impulsada por la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero más allá de las redes sociales y las entrevistas, también hay que analizar otros factores que podrían influir en un posible reencuentro. Por ejemplo, sus proyectos profesionales. Ambos están en un momento muy importante de sus carreras, con proyectos interesantes y desafiantes. Demet ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en series y películas de diferentes géneros. Can ha consolidado su carrera en Italia, convirtiéndose en una estrella internacional. ¿Podría ser que sus caminos se crucen en algún momento? ¿Podría un proyecto profesional ser el catalizador de un reencuentro personal? De hecho, han surgido rumores sobre posibles proyectos que podrían unirlos de nuevo. Se ha hablado de una nueva serie, de una película, incluso de una obra de teatro. Aunque por ahora no hay nada confirmado, la idea de verlos juntos en la pantalla grande o en el escenario es muy emocionante. Los fans han comenzado a crear peticiones en línea, solicitando a productores y directores que consideren la posibilidad de reunirlos. La presión de la comunidad Candem es considerable, y no sería sorprendente que alguien decidiera aprovechar el potencial de esta unión. Además, hay que tener en cuenta el factor geográfico. Can Yaman se ha establecido en Italia, donde está trabajando en varios proyectos y donde ha encontrado una gran acogida por parte del público. Demet, por su parte, sigue viviendo en Turquía, aunque viaja con frecuencia por trabajo.
¿Podría la distancia ser un obstáculo para un posible reencuentro? La logística de una relación a distancia puede ser complicada, pero no imposible. El amor puede encontrar la forma de superar las barreras geográficas, especialmente en un mundo globalizado donde la comunicación es instantánea. Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, la distancia puede dificultar la relación. Las agendas ocupadas y la falta de contacto físico pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Pero por otro lado, también puede generar un deseo aún mayor de estar juntos. La añoranza y la necesidad de cercanía pueden fortalecer el vínculo emocional y hacer que cada encuentro sea aún más especial. Además, en el mundo actual, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, la distancia no es un obstáculo tan grande como lo era antes. Las videollamadas, los mensajes instantáneos y las redes sociales permiten mantener una conexión constante, incluso cuando se está a miles de kilómetros de distancia. Ahora bien, vamos a analizar un poco el lenguaje corporal. Porque, como os decía al principio, a veces las miradas dicen más que 1000 palabras. Y aunque no tenemos imágenes recientes de Khan y de Met juntos, sí podemos analizar su lenguaje corporal en entrevistas y eventos públicos. ¿Qué transmiten sus miradas? ¿Qué dicen sus gestos? ¿Hay alguna señal que nos indique que todavía hay algo especial entre ellos? La tarea de analizar el lenguaje corporal es delicada y subjetiva, pero puede ofrecer pistas interesantes sobre los sentimientos y emociones que se esconden detrás de las palabras. En el caso de Demet, se puede observar una cierta timidez y una sonrisa nerviosa cuando le preguntan sobre Khan. Es como si todavía sintiera algo especial por él, como si hablar de él le removiera algo por dentro. La forma en que evita el contacto visual directo, la manera en que se muerde el labio o se toca el cabello, pequeños gestos que revelan una cierta incomodidad y al mismo tiempo, una conexión emocional profunda. Por su parte, Khan se muestra más relajado y seguro al hablar de Demet. Pero también se puede percibir un cierto cariño y respeto en sus palabras. Es como si la valorara mucho y como si guardara un bonito recuerdo de los momentos que compartieron. Su postura es más abierta, su tono de voz es más suave y su sonrisa es más genuina cuando habla de ella. Por supuesto, todo esto son interpretaciones subjetivas. Pero como os decía, cuando se trata de Khan y Demet, hasta el más mínimo detalle se analiza con lupa. La comunidad Kandem ha desarrollado una habilidad especial para descifrar los mensajes ocultos en el lenguaje corporal, convirtiéndose en verdaderos expertos en la materia. Y hablando de fans, no podemos olvidarnos del papel fundamental que juegan ellos en esta historia. Porque, seamos sinceros, son los fans los que han mantenido viva la llama de la esperanza. Son ellos los que han impulsado los rumores, los que han analizado cada gesto y los que han soñado con un reencuentro. Sin la pasión y el apoyo de los fans, la historia de Khan y Demet sería simplemente una telenovela más. Los fans de Khan y Demet son una comunidad muy unida y apasionada. Se hacen llamar Kandem y se organizan en redes sociales para compartir información, expresar su apoyo y manifestar su deseo de verlos juntos de nuevo. Son ellos los que han creado hashtags como #Kandem volverá, Khan Yaman de Method de Mir juntos y #Erkencicus por siempre, que se han convertido en tendencia en varias ocasiones. Su influencia es innegable y su voz se escucha en todo el mundo. El apoyo de los fans es fundamental para Khan y Demet. Ellos saben que tienen una gran base de seguidores que los quieren y los admiran, y que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aunque no siempre pueden satisfacer los deseos de sus fans, seguro que agradecen el cariño y el apoyo incondicional que reciben. La presión de los fans puede ser a veces abrumadora, pero también puede ser una fuente de inspiración y motivación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿Khan Yaman y Demet Özdemir juntos otra vez? ¿Romance reavivado? La respuesta, como suele pasar en estos casos, es: no lo sabemos con certeza. Hay indicios que nos hacen pensar que sí, que podría haber una segunda oportunidad. Pero también hay obstáculos que podrían dificultar un reencuentro. La incertidumbre es parte del encanto de esta historia, y lo que la hace tan fascinante para sus seguidores. Lo que sí sabemos es que la historia de Khan y Demet es una historia que nos sigue emocionando y que nos sigue haciendo soñar. Una historia de amor que nació en la pantalla y que, para muchos, nunca terminó realmente. El legado de Erkencicus perdura en el corazón de sus fans, que siguen creyendo en la magia de Khan Divit y Sanemain.
Y aunque no podamos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir apoyándolos en sus proyectos y seguir soñando con un posible reencuentro. Porque al fin y al cabo soñar es gratis y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que nunca debemos dejar de creer en la posibilidad de un final feliz. En resumen, hemos explorado las pistas, los rumores y las especulaciones que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado sus gestos en redes sociales, sus declaraciones en entrevistas, sus proyectos profesionales y su lenguaje corporal. Hemos hablado del papel fundamental que juegan los fans en esta historia. Hemos desmenuzado cada detalle, buscando la verdad detrás de la leyenda. Hemos visto que hay indicios que nos hacen pensar que sí, que podría haber una segunda oportunidad para Can y Demet. Pero también hemos reconocido que hay obstáculos que podrían dificultar un reencuentro. La realidad es compleja y multifacética, y no siempre se ajusta a nuestros deseos. La verdad es que el futuro es incierto y solo el tiempo dirá si Can y Demet volverán a estar juntos. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá emocionando a sus fans y que seguirá generando expectación en todo el mundo. La magia de Erkenci Kuş sigue viva, y la esperanza de un reencuentro continúa alimentando la imaginación de millones de personas. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Tenéis alguna pista o teoría que queráis compartir? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos. Vuestras opiniones son valiosas y contribuyen a enriquecer el debate. Y por último, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creando contenido que os encante. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recordad, no dejéis de soñar con Can y Demet. Que la esperanza y la ilusión os acompañen siempre. Adiós, amantes de las telenovelas.